Queridos amigos, bienvenidos. En este apartado del Tratado sobre Decodificación de Enfermedades, vamos a proveerles casos reales y casos en vivo de decodificaciones que hemos efectuado. Podrás percibir en todos estos casos la perfección en la creación de la enfermedad por parte de nuestra conciencia. Si te podemos ayudar en algo, los datos de contacto están en la descripción. La explosiva demolición del amor. Un septenio atrás, María concurre a consulta para decodificar ciertos dilemas fisiológicos, obviamente de origen emocional, como siempre es, dentro de los que se encontraba un pólipo uterino. Pero, ¿qué es un pólipo? Si no es un crecimiento anormal de tejido que sobresale de la superficie de un órgano como el colon, la nariz o el útero, solamente por nombrar los más importantes. Según el negocio médico, puede ser benigno o maligno en algunos casos y suele detectarse mediante estudios médicos como las colonoscopías, por ejemplo. Pero los pólipos son masas de tejido que se forman por un crecimiento excesivo de las células en las mucosas de ciertos órganos. Pueden variar en tamaño desde milímetros hasta varios centímetros y en forma también, siendo algunos planos o sésiles o con un tallo pedunculados. Pero los más comunes son colorectales, nasales, gástricos y endometriales. En el colon, por ejemplo, los pólipos adenomatosos pueden ser, según el negocio médico, precancerosos. Fíjense lo que les estoy diciendo. Como dicen los médicos, precancerosos. O sea, no es canceroso, pero para ellos ya te ponen el nombre para que ya la gente se complique y para generar, obviamente, ingresos. Pero precancerosos, aunque no evolucionan al cáncer en general. Los factores de riesgo, según los matasanos, incluyen la edad avanzada, antecedentes familiares o condiciones como la poliposis adenomatosa familiar. Los síntomas dependen del lugar. En el colon pueden causar sangrado, dolor o cambios en los hábitos intestinales, en la nariz con congestión o infecciones sinusales. Pero el diagnóstico suele hacerse con endoscopías como colonoscopías, gastroscopías y a veces se extirpan durante el procedimiento para analizar si son, entre comillas, malignos. Pero ya lo verán que no lo son, porque como en el caso de María, tampoco lo era. Según los
Matasanos, la prevención incluye una dieta rica en fibra, evitar el tabaco, por decir algo, y revisiones médicas regulares, obvio, para generar ingresos, especialmente después de los 50 años, para meterte dentro del sistema. Es importante entender que en biodecodificación los pólipos uterinos se relacionan con conflictos emocionales profundos, principalmente ligados a la sexualidad, la reproducción y el concepto de nido u hogar. Pero presten atención a esto porque va a ser muy importante más adelante. A nido u hogar. En la medida de que representan un intento del cuerpo de bloquear un pasaje, como si quisieran evitar que algo entre o salga del útero. Miren lo que les digo, del útero que simbólicamente es el hogar, la casa, al igual que el corazón. Pero debemos de entender que esto sucede reflejando emociones muy profundas y reprimidas, como sentir que las experiencias sexuales fueron sucias o inaceptables. También puede estar vinculado a inseguridades sobre la capacidad de gestar o cuánticamente a la capacidad de gestar a una u otra persona, a mantener un embarazo o a conflictos de pérdida como la sensación de no poder conseguir un hogar adecuado. Miren lo que les estamos diciendo. O de haber perdido algo significativo en el ámbito familiar o afectivo. Es muy importante explorar todas esas emociones para comprender el mensaje del cuerpo, siempre recordando lo profundo que son esos mensajes. Pero explorando profundamente la cuántica de María, encontramos que habían sucedido cosas trascendentes, complejas, poderosas en su vida, dentro de las cuales se encontraba haber tenido una madre compleja, agresiva, difícil, muy, muy difícil para ella, golpeadora, inclusive en la infancia, algo realmente bien complejo. Pero no solo eso, sino que para resolver ese dilema con su madre, María se empareja con el que posteriormente es su esposo, doble cuántico exacto de su madre, buscando resolver las distancias y los dilemas con su madre. Pero, como siempre sucede en estos casos, los problemas no se resuelven, sino que se incrementan, se ponen más complejos y su marido también termina siendo exactamente igual que su madre, golpeador y muy complejo con ella. Esto casi siempre es así
porque obviamente recuerden aquello de la tabla esmeralda, como es adentro, es afuera, lo que es en mi vida lo vuelvo a crear. Fíjense, una madre golpeadora y muy compleja, con episodios muy traumáticos, pero nuevamente buscando resolver eso, se casa con un hombre que es doble de esa madre, quien también termina siendo golpeador y muy complejo con ella. Pero ese análisis nos lleva a algo muy profundo, porque al momento de hacer el análisis multidimensional cuántico de la familia, nos damos cuenta que uno de los hijos de María también es doble cuántico de su madre y de su esposo. O sea que ya no eran dos, sino tres, potenciando todas esas experiencias de una manera bien compleja. A esta altura ya es importante destacar que los golpes de su marido en alguna oportunidad, que obviamente no se olvida, le causan lesiones complejas que las arrastra durante mucho tiempo. Pero todo está absolutamente vinculado a nuestros grandes dilemas, como siempre lo decimos, y entonces queda absolutamente claro que el pólipo de María tenía que ver con su hijo, que se había ausentado del hogar familiar y que además era doble cuántico de su esposo y de su madre. Un gran dilema con ese hijo, una hermosa persona, pero un gran dilema que ocasionó automáticamente la formación de ese pólipo como un recordatorio de todo lo dramático vivido con esa cuántica, con su madre, con su esposo y con su hijo. Pero miren lo que sucede, porque obviamente apenas María se entera de eso, el pólipo en unos pocos días desaparece totalmente y ya no es detectado por los médicos en sus ecografías. Vean qué interesante, la resolución fue fantástica, prácticamente instantánea. Pero si terminara aquí el dilema, no estaríamos hablando de la explosiva demolición del amor, porque eso que ocurriera 7 años atrás viene a traer consecuencias muy posteriores y fuertes en la vida de María, porque apenas 3 años después, debido a determinadas circunstancias de viajes del hijo de María y una serie de ausencias y presencias del hijo en el país, el hijo retorna al país y también a la casa de su madre después de mucho tiempo, sin tener posibilidades de retornar a su propia casa. El hijo retorna a la casa de su madre, quien, como todas las madres amorosas,
lo recibe y lo aloja en su casa, que como siempre decimos es su útero y su corazón, simbólicamente. Nuevamente hablamos del útero. Pero aquí las cosas ya son diferentes en algunos aspectos, puesto que María ya tiene una pareja con la que se lleva espectacularmente bien, pero que obviamente tiene que compartir con este hijo, que a su vez es doble de su ex marido y de su madre. Miren lo que les digo. O sea, la pareja tiene que compartir con el hijo, que es doble de sus anteriores pareja o su pareja y su madre. Algo bastante complejo que genera cortocircuitos subconscientes en general. Si bien no generó ningún tipo de cortocircuitos racionales, en la medida de que había una excelente relación entre el hijo y la pareja de María, sin verdaderos inconvenientes. Pero vean qué interesante, porque María tiene una fecha, como siempre decimos, hay que tomar nota de las fechas, porque nuestro cerebro es impresionante y además genera memorias muy poderosas que tenemos que tener permanentemente en cuenta en todos los casos, a los que en biodecodificación se les llama los ciclos memorizados. Pero vean qué interesante es esto, porque María decodifica un septenio atrás su pólipo un día 10 de un mes determinado, sin inconvenientes, y pocos días después ya no tiene ese pólipo. Pero como les decíamos, en biodecodificación existen los ciclos memorizados, que son patrones repetitivos que una persona vive debido a memorias emocionales o traumas muy poderosos almacenados en el inconsciente, a menudo relacionados con experiencias de antepasados, de otras vidas, de nuestra cuántica o eventos de esta propia vida. Pero esos ciclos se reflejan en situaciones, enfermedades o comportamientos que se repiten en las fechas específicas, edades o patrones familiares, como si estuvieran programados. Por ejemplo, una enfermedad que aparece siempre en cierta edad o en un mes particular puede estar ligada a un conflicto emocional no resuelto. La biodecodificación siempre busca identificar y liberar esas memorias para romper el ciclo. En biodecodificación, para trabajar los ciclos memorizados, se identifican esos patrones y eso hace que se pueda revisar la historia personal y familiar buscando eventos significativos como pérdidas, traumas poderosos o conflictos que pueden estar conectados con las fechas o edades en que se repiten los síntomas o las situaciones mencionadas. Se usa la llamada técnica del árbol genealógico, que nosotros le llamamos nuestro árbol cuántico, que es mucho más que genealógico, obviamente, el análisis de tu cuántica. Pero para poder rastrear esas memorias heredadas en algunos casos y generadas en esta vida en otros casos. Luego, a través de preguntas guiadas
por el terapeuta y visualizaciones, se ayuda a la persona a tomar conciencia de ese conflicto emocional detrás del ciclo. Finalmente se liberan esas emociones atrapadas con métodos específicos, afirmaciones, reprogramaciones o rituales en algunos casos. El proceso es poderoso y profundo y requiere conectar con el inconsciente. Y aquí es donde vienen los ciclos memorizados en la historia de María, que 4 años después, hace 3 años, 4 años después de su decodificación de pólipo, el hijo de María, como les decíamos, vuelve al hogar materno, sacudiendo un poco la vida en ese hogar materno, pero sin grandes inconvenientes a la vista. Pero en la realidad, la relación entre María y su pareja empiezan a deteriorarse lentamente por uno y otro lado, con temas diferentes, distancias emocionales de todo tipo, distancias afectivas en la pareja en algunos aspectos, frialdades, problemas que nadie se da cuenta verdaderamente de dónde provienen. Inclusive, obviamente, distancias a nivel sexual, porque no nos olvidemos de que estamos hablando de pólipos uterinos, o sea que también tenía que ver con problemas de índole sexual, además de reproductivo, porque ese hijo fue hecho a imagen y semejanza de su madre y de su pareja en su momento, dos grandes dilemas de la vida de María. Y obviamente el sexo tiene que ver con la reproducción y con la creación de la vida, que termina proveyendo otro doble cuántico podríamos decir, adicional a los problemas que María ya tenía. Eso comienza prácticamente, como decíamos, a los 3 años después de la decodificación del pólipo de María, a quien nunca le regresó ese pólipo, y comienza obviamente a enrarecerse el ambiente del hogar, miren lo que les digo, del hogar de María, el útero de María, simbólicamente la casa física de María. Se empieza a enrarecer en muchos aspectos y empieza a tener problemas con su pareja. Pero esos problemas se van incrementando poco a poco sin que nadie perciba realmente el origen de los inconvenientes, que van creando una distancia entre María y su pareja que no parece en muchos momentos perceptible, pero que sí en otros lo es. Es importante destacar que a lo largo de esos 3 años, María se aleja de su pareja en varias oportunidades, pero como autolimitándose, se aleja de el útero creado entre ambos,
se aleja de las casas que comparten en algunas oportunidades, también en fechas relevantes, sin darse cuenta, respondiendo a estos ciclos memorizados tan poderosos. En varias oportunidades, encontrándose María en la casa, entre comillas, el útero de su pareja, María se retira de la casa, abandona esa casa de manera intempestiva, de un día para otro, donde obviamente después de un plazo regresa sin inconvenientes, pero sin percibir verdaderamente por qué se va al lado de su compañero en esas oportunidades. Pero miren lo que sucede. Cuando adelanta un poco más el tiempo y nos vamos acercando a los 4 años de la decodificación de María, que además había tenido un par de cambios de fechas, porque iba a ser en un mes y después se terminó haciendo al mes siguiente, el día 10, como les comentábamos más atrás. Hay una serie, empieza a enrarecerse el ambiente y empieza a ponerse muy tenso el ambiente entre María y su pareja en la medida de que se acerca de alguna manera el aniversario de los 4 años de la decodificación inicial de María, cuando se le había quitado ese pólipo del útero. Pero es importante entender que ese pólipo representaba al hijo de María, y en la realidad el hijo de María ahora volvía a estar en la casa de María, o sea que volvía a estar en su útero, pero cuando se acerca la fecha de la pérdida de aquel pólipo, las cosas se empiezan a complicar con la pareja de María sin que nadie perciba verdaderamente lo que sucede en el fondo. María empieza a crear una distancia con su pareja porque obviamente teme volver a perder a ese hijo, a ese pólipo, subconscientemente. Obviamente que todo esto es de forma subconsciente, pero en realidad es la forma más poderosa porque no siempre la podemos racionalizar y comprender totalmente sin ayuda. Cuando se acercan las fechas del ciclo inverso, miren lo que les voy a decir. Pero, ¿qué es el ciclo inverso? Miren, el ciclo inverso son los 3 meses restantes, los 3 meses diferenciales entre los 9 meses del embarazo y el año. Son los otros 3 meses. Cuando se acerca la fecha, obviamente, de esos 3 meses, o sea que faltan 3 meses para la pérdida, para que se cumpla un ciclo de 4 años de la pérdida de ese pólipo, de ese hijo, entre comillas, de María. Cuando se acerca la fecha y restan prácticamente 3 meses, las cosas se complican mucho,
subconscientemente sin que nadie lo perciba ni se dé cuenta de las razones. María comienza a marcar distancia cada vez más grande con su pareja en la casa de ambos y de la pareja, obviamente, y empieza a haber una distancia compleja que en principio nadie entiende. En la medida de que se va acercando aquella fecha crítica que les comentábamos, era el 10 del mes, muy importante, obviamente subconscientemente para María, porque fue su sanación, pero obviamente es también un hito en su vida. A medida de que se va acercando la fecha, las cosas se van complicando. Pero como todo es sincrónico, miren lo que les digo, un día antes del 10, su pareja le plantea una mudanza a una casa más cómoda y más grande a María. Empieza a crear planes para una mudanza a una casa más grande y cómoda para la pareja. Justo un día antes del día 10, miren lo que les digo. Pero esto es sincrónico porque, de alguna manera, la conciencia busca de que sean todos los eventos poderosos para que terminemos tomando conciencia de nuestros verdaderos dilemas en la vida. Con esa propuesta de su pareja, ahí comienza lo que dimos a llamar la secuencia fatal. Pero, ¿de qué estamos hablando con lo de la secuencia fatal? Porque esto es así siempre en nuestras vidas, donde las cosas se encadenan de una manera muy poderosa con nuestros recuerdos, con nuestras memorias, sin que conscientemente nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Y la pareja de María le propone un día antes de la fecha del 10, la fecha de la decodificación de María en el ciclo inverso, miren lo que sucede, el traslado a una vivienda, a una casa, a un útero más grande y más cómodo para ambos, justo el día antes de que se cumpla el aniversario de la decodificación de María en el ciclo inverso. Pero al levantarse, obviamente, María al día siguiente, el mismo día, exactamente el día 10 de la decodificación de María, María se encuentra que su pareja no está en la casa y que llega unos minutos después de que ella se despierta. Pero la acumulación de los explosivos para la demolición, y vamos a hablar claramente, la demolición no controlada, porque vean, las demoliciones controladas son aquellos que hacen de edificios donde prácticamente los edificios caen sobre sí de manera controlada y que son, podríamos decir, programadas de una manera perfecta para causar el mínimo daño en el entorno. Pero esto no se trata de una demolición controlada, se trata de una demolición no controlada, explosiva,
del amor. Vean cómo les digo, porque se va acumulando varias cosas en ese día 10, aniversario perfecto de ciclo inverso, de la decodificación de María, pero no solo eso, porque se junta esa carga explosiva con otra carga explosiva igual de poderosa en la medida de que ese día de la semana es exactamente el día de la semana del peor problema de María con su ex marido, un problema en el que ella fue brutalmente agredida a golpes por el ex marido, causándole lesiones de momento y otras permanentes. Entonces, María, al regresar, su pareja, y después de algunas horas, miren lo que sucede. Está, como decíamos, la secuencia fatal totalmente pronta para la detonación definitiva del edificio del amor de esta pareja. Una vez más, María toma distancia emocional con su pareja, que siente esta distancia de manera poderosa y le efectúa una serie de aclaraciones a María respecto a que le está siendo muy complejo llevar estas distancias que se van creando y que ya se crearon varias veces durante esos 3 años, sin entender ninguno de los dos lo que está sucediendo y qué tan cerca estaban de la detonación absoluta y la demolición explosiva y no controlada de su pareja. María toma más distancia aún de su pareja, sin ser consciente, por supuesto, de todo lo que hay detrás, y mantiene esa distancia hasta el día siguiente, en el que una vez más abandona a su pareja, se retira de la casa que compartían y toma distancia definitiva con su pareja una vez más. Pero vean qué interesante que es todo esto, porque María regresa a la casa que comparte con su hijo, obviamente, y empieza a arreglar esa casa, ese útero, que les quede claro, ese corazón, y no por casualidad lo pinta totalmente interiormente de color verde, el color que prácticamente había también en otra de las casas. Miren lo que les digo, lo pinta de color verde. Pero ¿qué es el color verde? El color verde es el color de la sanación. Por eso las farmacias se pintan de verde y absolutamente todo en la medicina. Aquí en gran parte de Uruguay ahora las ambulancias tienen luces verdes, lógicamente. También las cruces de las farmacias son verdes porque representan a la sanación. Y María abandona a su pareja y regresa a la casa con su hijo y la pinta interiormente, o sea, pinta simbólicamente su útero por dentro de color verde,
para sanar todo este enorme embrollo que nadie logra ver racionalmente. Con su huida de la casa de su pareja, María detona absolutamente, sin saberlo. La pareja hace la demolición explosiva del amor, de una manera fantástica. A mí me venía mucho a la cabeza en el momento de la decodificación a María, me venía mucho a la cabeza una explosión que ocurrió allá más o menos un poco antes tal vez del dilema de María hace varios años en Beirut, una de las explosiones más grandes en la tierra, donde volaron unos silos en el puerto de Beirut de manera totalmente instantánea, borrando del mapa varias manzanas de construcciones. Esto es verdaderamente muy impresionante, porque en este momento exactamente, miren lo que les digo, van 40 minutos de grabación, otra vez el 4, miren, el 4 de los 4 años que María iba a cumplir unos meses después de la deflagración. Los 4, el 4 refiere a la familia, es el número que refiere a la familia, y es por eso exactamente que María lleva adelante esa explosiva detonación del amor en su pareja cuando se acerca la fecha en la que siente, porque en realidad es subconsciente, que podría tener que sacar nuevamente a su hijo del útero, cosa que tampoco tiene que hacerla ni nada de eso, pero lisa y llanamente se cumplen ahí con un ciclo memorizado de su vida. Gracias, gracias, gracias. Namaste.